Amado Dios, ha sido ya bastante tiempo que no nos juntábamos y es bonito volver, Señor, a reunirse y reunirse como hermanos, Señor, que a la distancia nos queremos. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. A través de ella te conocemos a ti, Padre, conocemos a nuestro amado Salvador. Podemos, Señor, comprender el camino para la salvación. Y también, Señor, podemos recibir tantas verdades maravillosas que has dejado, Señor, para nuestro bienestar, nuestra libertad, nuestro crecimiento, fortalecimiento, Señor, en la fe. Queremos pedir, Señor, que estos momentos nos hables, nos guíes, Señor, y que el estudio sea provechoso para todos nosotros y que seamos bendecidos por ti, por Jesús. Amén. Vamos entonces a comenzar un estudio. Carolina me pidió que estudiásemos el libro de Gálatas. Hace ya muchas lunas estudiamos el libro de Romanos, así que ahora vamos a comenzar una serie de estudios en cuanto al libro de Gálatas. Me gustaría que tomaran notas para ir aprendiendo la hermosura de este libro. El libro de Gálatas fue escrito para un grupo de iglesias que se encontraban en el área de Galacia, que más o menos equivale a Turquía de este tiempo. Habían por lo menos 5 iglesias. A ver, voy a pedir que se apaguen los micrófonos, por favor, si alguien tiene el micrófono abierto. Habían por lo menos 5 iglesias en esa área. Pero se cree que había más, estaban iglesias que ocupaban el área sur del territorio de Galacia y habían iglesias que ocupaban el área norte. Estaba la iglesia de Antíoco of Pisidia, estaba la iglesia de Iconium, la iglesia de Listra y la iglesia de la ciudad de Derbe. Estas son todas ciudades. Puede que hayan habido más de una congregación. Y todas estas iglesias fueron fundadas por el ministerio del apóstol Pablo. Se cree que el apóstol Pablo visitó aquella área por lo menos 2 veces. Una en su primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero las vino a animar, a ver cómo estaban. Y si las volvió a visitar, fue en su tercer y último viaje misionero. Pero es garantizado que estuvo por lo menos con ellas 2 veces. Las iglesias de Galacia fueron compuestas, por supuesto, por la población de aquella área, que era una población extranjera, que en el año alrededor del año 280 a.C. se habían situado en aquella área. La historia dice que era una población muy inteligente, pero que eran muy cambiantes. No era gente que tomaba decisiones y las seguían y se fundaban en ellas, sino que tenían una actitud cambiante, y eso se refleja en la carta de Gálatas, que el apóstol Pablo los introduce al verdadero evangelio, y luego que él se va, son inducidos por maestros falsos a adoptar un evangelio falso, un evangelio que se basaba en las obras. Así que el, el libro de Gálatas muestra aquellos detalles de la población de Galacia. Entonces, la carta de Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Se cree que es una de las primeras, si no la primera epístola escrita por el apóstol Pablo. Fue escrita muy temprano en su ministerio. Se cree que más o menos entre los años 47 después de Cristo al año 55 después de Cristo. Hay 2 escuelas de pensamiento. Unos creen que la escribió poco tiempo después de su primer viaje misionero, y otros creen que la escribió luego de su segundo viaje misionero. No hay duda de que el apóstol Pablo es el autor de la carta. Es bien claro que es el autor de la carta. Por ejemplo, la carta a Hebreos, la carta de los Hebreos, hay duda de que sea el apóstol Pablo, que no sé, hay mucho debate.
y algunas de las otras cartas adjudicadas al apóstol Pablo, hay debate en los círculos teológicos quiénes son los autores, pero en la carta de Gálatas no hay duda de que el estilo, el lenguaje, la manera de escribir es el apóstol Pablo. Así que el autor es bien claro que es el apóstol Pablo. Los temas, el tema principal, la razón por la cual la carta fue escrita, es de que los Gálatas han sido confundidos en cuanto al Evangelio. Habían dos grandes movimientos dentro del cristianismo en aquellos días. Y estaban el apóstol Pablo, que fundó un cristianismo basado, y los apóstoles, basado en la gracia, en la justificación por la fe, el cristianismo que enseñaba de que no somos salvos por la ley, ni por las obras de la ley, pero somos salvos por la gracia a través de la fe, y que el verdadero cristiano va a vivir una vida de obediencia a la ley de Dios. Va a dar frutos, va a ser lleno del Espíritu. Eso se ve muy claramente reflejado en el libro de Gálatas. Y luego estaban a un grupo de cristianos judaizantes que ellos enseñaban de que el cristiano verdadero tenía que observar la ley ceremonial de los judíos y que nosotros realmente somos aceptos por obediencia a la ley, tanto a la ley ritual como a la ley moral. Entonces, ellos consideraban al apóstol Pablo no como un apóstol, lo consideraban como un maestro falso, lo disminuían su ministerio, lo atacaban, y al parecer había un grupo de ellos que se dedicaban de que una vez que el apóstol Pablo pasaba por un territorio y se movía a otro territorio, ellos venían detrás para introducir sus falsas enseñanzas. Y eso es lo que ocurre aquí en Galacia. Y el apóstol Pablo escribe una carta que es bastante fuerte para corregir las enseñanzas que se han introducido a los Gálatas y que corren el peligro de que ellos sean destruidos en su fe, que pierdan su fe en Cristo Jesús y que se vuelvan judaizantes. Entonces, la batalla más temprana del cristianismo fue la batalla entre la ley y la fe, las obras y la gracia. Muchos de los que vinieron del judaísmo no entendieron la transición que ocurrió de la religión de Israel al cristianismo y que las formas del culto judaico había dejado de ser y que el culto cristiano, la religión cristiana, a pesar que era fundada en los mismos principios de Israel, no llevaba las formas externas judías, que la circuncisión, las fiestas, los sacrificios, la asistencia al templo, el guardar las fiestas, todo eso había caducado. Tomó tiempo porque era una transición absoluta. Tomó tiempo para ser entendido. Entonces, en el primer tiempo, por el hecho de que la gran mayoría de la iglesia cristiana era una iglesia uh, conformada por judíos, entonces la transición fue difícil. El que la entendió más clara, más profundamente en los primeros tiempos fue el apóstol Pablo. Por eso Dios encareció el evangelio, la predicación del evangelio a los gentiles, al apóstol Pablo, porque fue entrenado por el Espíritu Santo para ver claramente la transición y no mezclarla. No mezclarla. El apóstol, vemos que los otros apóstoles también tuvieron en los primeros años, un poco de dificultad, como vemos en el libro de Gálatas, el apóstol Pedro, confundido. El apóstol Pablo le tiene que llamar la atención porque estaba viviendo un poco hipócrita.
Incluso el apóstol Pablo, lo vemos en el libro de Hechos, que comete el error más tarde de circuncidar a uno de sus seguidores cuando va a Jerusalén. Y dice la hermana White que lo hizo eso para como compromiso, y el compromiso le costó mucho. Entonces, cuando hay una transición tan grande, toma tiempo para que la transición sea clarificada. Y eso es lo que vemos en los escritos del Nuevo Testamento. Así que el tema principal del libro de Gálatas, el tema principal, el foco del libro de Gálatas es una defensa del Evangelio verdadero, de la salvación por gracia a través de la fe. Ese es el tema principal, ese es el fundamento del libro de Gálatas. Es una defensa magistral del apóstol Pablo. En el contexto de un conflicto, él defiende al verdadero evangelio. Y todo lo que el apóstol Pablo escribe en la carta de Gálatas ha de entenderse desde esa perspectiva. Incluso cuando él defiende su apostolado, lo está haciendo no simplemente para defender que él es apóstol, sino que lo está haciendo porque a él se le otorga el verdadero evangelio, no aprendido por hombres, sino que aprendido directamente de Cristo Jesús a través de revelación. Entonces eso es lo que a él lo hace apóstol. Es Dios el que lo dedica apóstol y lo manda a predicar el evangelio a los gentiles. Y ese es el evangelio que dice que él ha predicado. Él es el apóstol a los gentiles. Así como él dice ahí de Pedro, el apóstol a los de la circuncisión. Entonces, cuando uno entonces entiende el tema principal de un libro, es más fácil entender el porqué de los argumentos. Cuando tú lees un libro de las Sagradas Escrituras, trata de entender el por qué fue escrito, para qué fue escrito, cuál es la razón del autor haber escrito aquel libro y cuáles son el tema principal. Y luego el tema principal va a tener temas subyacentes. Los temas subyacentes de el libro de Gálatas son, número uno, la justificación por la fe. Justificación por la fe, que está, ¿cómo se llama?, unido al Evangelio, por supuesto. Luego, la libertad que encontramos en Cristo Jesús. La libertad que le es otorgada al cristiano en Cristo Jesús. Un tema muy hermoso dentro de la carta de los Gálatas. El papel de la ley, el rol que la ley cumple en la experiencia de la salvación. El apóstol Pablo se explaya en eso, a varios ejemplos de la ley, y en el libro de Gálatas hay que entender que la ley a la cual se refiere, la hermana de White dice es ambas, tanto la ley ceremonial como la ley moral, pero es la ley ceremonial a la cual el apóstol Pablo se refiere en forma directa. En forma indirecta está cubriendo por principios la ley moral, pero la ley moral no es casi referida en el libro de Gálatas, es mayormente el asunto de la circuncisión y el estilo de vida judío que el apóstol Pablo se está refiriendo. Pero los principios que se aplican a la ley ritual en el libro de Gálatas también se aplican a la ley moral, los 10 mandamientos. Cuando el apóstol Pablo llama a la ley ritual el ayo que nos lleva a Cristo, ambas leyes cumplen el mismo papel de llevarnos a Cristo Jesús, de distintas maneras, pero ambas nos llevan a Cristo. Entonces, el papel que la ley cumple es muy importante entenderlo, y entenderlo en forma balanceada para no llegar ¿cómo se llama?, a conclusiones incorrectas, porque el libro, las alusiones a la ley por el apóstol Pablo en el libro de Gálatas son usadas por los evangélicos y los protestantes para negar la validez de los 10 mandamientos hoy y de que el pueblo de Dios ha de obedecer aquella ley. Ahora, el apóstol Pablo se refiere directamente a la función de la ley en cuanto a la justificación por la fe, pero no hace referencia, de acuerdo a mis estudios, al papel que la ley tiene luego de que el ser humano, que la persona ha sido convertida. Porque el problema que el apóstol Pablo está
está confrontando en el libro de Gálatas es cómo el ser humano es acepto por Dios, cómo el ser humano es justificado. La referencia vez tras vez en el libro de Gálatas es a la justificación. Por ejemplo, en el libro de en Gálatas capítulo 2, en el versículo um, 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Versículo 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí se encuentra el corazón del argumento del apóstol Pablo. Si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar en el libro de Gálatas. En otras palabras, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo está trayendo a sus estudiantes de vuelta a lo básico del cristianismo, que es cómo nosotros somos justificados, que es la experiencia a través de la cual somos aceptos ante Dios. Y el apóstol Pablo, así como en el libro de Romanos, es bien particular en negar que somos nosotros justificados ante Dios por la ley. Eso queda bien claro en el libro de Gálatas. Entonces, el papel de la ley es otro tema muy importante. Otro tema importante dentro del libro de Gálatas es que el Evangelio ha traído ha destruido la separación que existía entre judíos y griegos, judíos y gentiles, y que ahora somos uno en Cristo Jesús. Que tanto judíos como gentiles llegamos a ser a Israel si somos nosotros participantes de las promesas dadas a Abraham por medio de la fe. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de las promesas otorgadas a Abraham, del pacto que Dios le otorgó a Abraham, las promesas, entonces por la fe nosotros, siendo gentiles, igual llegamos a ser descendientes de Abraham. Y los judíos han de llegar a ser descendientes de Abraham de la misma manera. Por lo tanto, no existe una diferencia espiritual entre el gentil y el judío. Todos somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Si estamos en Cristo Jesús, somos hijos de Abraham, dice el apóstol Pablo. Así que ese es otro tema grande en el libro, porque el apóstol Pablo está tratando de deshacer esta idea de que los judíos tienen una experiencia superior a los cristianos. Y aún hoy en día ese pensamiento aún continúa. Incluso dentro de los cristianos se cree aún de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Eso es mentira. Esa es una teología falsa. El pueblo escogido de Dios hoy es todo aquel que se ha apropiado de las promesas otorgadas a Abraham y a todo el pueblo de Dios, las promesas del Evangelio a través de Cristo Jesús, y por la fe se ha apropiado de Cristo y ha recibido la salvación, llega a ser pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios está el remanente del pueblo de Dios, que es la iglesia adventista. Nosotros no somos el único pueblo de Dios, nosotros somos el remanente entre el pueblo de Dios. Dios tiene una iglesia visible y tiene una iglesia invisible. Y la iglesia invisible se encuentra a través de todos los hijos de Dios que se encuentran en todas las denominaciones, en todos los puntos del mundo. Entonces, es importante entender eso, porque incluso dentro de la iglesia adventista hay muchos que toman aquella, o algunos toman aquella mentalidad de que Dios aún tiene una manera especial de relacionarse con Israel porque son su pueblo. No, Israel dejó de ser su pueblo cuando se terminó la profecía de las 70 semanas. Israel cumplió su labor, fue sacado. Y los que siguieron, los que formaron el cristianismo, fue un remanente de Israel. Dios tomó un remanente y ellos formaron la iglesia cristiana. Y hoy en día las bases, el fundamento para ser pueblo de Dios es la fe y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, otro tema muy importante dentro del libro de Gálatas. A los frutos del Espíritu, otro tema importante
la obra del Espíritu dentro de la vida cristiana, y que es el Espíritu que sella al Hijo de Dios como Hijo de Dios, y el Espíritu entonces es el que obra dentro del corazón para crear el carácter de Cristo, que son los frutos, y que los frutos del Espíritu están en contradicción con los frutos de la carne. Entonces hay una batalla, el libro de Gálatas presenta claramente, entre el espíritu y la carne, que es la batalla que el cristiano confronta y que tan solo se puede ganar a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo está poniendo los elementos del evangelio verdadero y de la experiencia verdadera del cristiano en el libro de Gálatas para que los gálatas no sean confundidos. Am, Uno de los temas que va a través del libro de Gálatas, que especialmente se presenta en el primer capítulo de Gálatas y en la primera mitad del segundo capítulo, es que el apóstol defiende su apostolado. ¿Por qué el apóstol defiende su apostolado? Porque el apóstol no fue llamado por Jesús cuando Jesús estaba vivo para ser apóstol. Entonces Jesús lo llamó apóstol en su visión, lo llamó al apostolado y lo envió a los gentiles. Entonces, eso era causa de disensión dentro del cristianismo, y habían, especialmente los judaizantes, usaban eso para decir de que el apóstol era un apóstol falso. Por eso es que nosotros vemos en el libro de Romanos y otros libros que el apóstol hace mención de esto, pero el libro de Gálatas es el libro más abierto en el cual él defiende su apostolado. Y él muestra que él es un apóstol no conferido por los apóstoles, sino que conferido por Jesús. Su autoridad le fue otorgada por Cristo Jesús, y su permiso para predicar el evangelio que él predica le fue otorgado por Cristo a través de revelación. Entonces, él comienza con eso y termina en la carta de Gálatas haciendo mención a eso, diciendo: ya no me molesten más, le dice, porque yo en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo Jesús. Y en esa referencia él se muestra de que él es un esclavo de Cristo, y como los esclavos eran marcados por sus dueños, las marcas que él lleva en su cuerpo son el sufrimiento, los apedreamientos, las flagelaciones, las hambres, todas las cosas que él ha pasado por Jesús son las marcas que él lleva en su cuerpo, las marcas de su apostolado. Muestra de que él es un apóstol verdadero. Y finalmente, también, como ya lo mencionamos, uno de los temas importantes del libro es el vivir por el Espíritu, no por la carne. Los frutos del Espíritu, los frutos de la carne, el vivir en libertad. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas es una de las cartas que él dedica menos tiempo a la vida práctica. En el capítulo 5, la mitad del capítulo 5 en adelante, hasta fin del capítulo 6 o parte del capítulo 6, él menciona cómo los cristianos han de vivir su vida. Ese es otro tema importante. Y cómo deben amarse los unos a los otros, cómo deben servirse los unos a los otros, cómo hemos de aprender a vivir por amor. Que si el Señor nos ha hecho libres, hemos de usar esa libertad para hacer el bien, no para hacer el mal. Y que hemos de practicar la libertad, una libertad de amor, una libertad basada en la fe que obra por el amor y que nos lleva a vivir como Jesús. Es una carta maravillosa, la carta de Gálatas, una carta que tiene temas muy profundos, um, y que el apóstol Pablo es un teólogo y tiene algunas maneras de razonar complejas. Por ejemplo, cuando usa el ejemplo de Agar y Sara, es uno de los ejemplos complejos de la carta, pero cuando se entiende la manera de cómo el apóstol Pablo razona, entonces se abre la puerta para nosotros entender aquello. Vamos entonces ahora al capítulo 1 y vamos a comenzar desde el versículo 1 a ¿cómo se llama? Estudiarla versículo por versículo. Si tienes preguntas, anótalas y las hablamos al final. Dice el versículo 1: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos.
Interesante que al introducir la carta, el apóstol Pablo inmediatamente establece su autoridad. Cuando uno compara esta introducción con la introducción que el apóstol Pablo da en Romanos capítulo 1, es una introducción distinta. En Romanos 1 el apóstol Pablo escribe: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Establece su autoridad en dos bases: siervo de Jesús y su llamado al apostolado. La palabra apóstol quiere decir uno que es enviado, pero uno que es enviado con autoridad. Fue el Señor Jesús que envió a los apóstoles. Él escogió. El Señor Jesús tenía muchos apóstoles, muchos discípulos, 120 de ellos, pero Él escogió de entre los 120 a 12 y los llamó apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. Entonces el Señor Jesús envía a los apóstoles con autoridad. Ellos tienen, el apóstol se diferencia del resto del cuerpo de Cristo en que Él es líder, pero no es un líder como muchas veces lo vemos hoy, sentado en una silla tratando de dirigir detrás de un, ¿cómo se llama?, de un sillón cómodo. El apóstol es uno que dirige, por ejemplo, él dedica su vida a la predicación del Evangelio. Por eso la palabra quiere decir enviado. Es enviado a la predicación del Evangelio. Ellos fueron los que establecieron el Evangelio a través de todo el mundo. Eran, eran como los misioneros, podríamos decirlos, de hoy. Ellos entraron en territorios. Muchos, la gran mayoría de los apóstoles murieron a muertes violentas, la predicación del Evangelio. Entonces el apóstol es uno que es enviado con la autoridad divina para la predicación del Evangelio. Es un líder dentro del pueblo de Dios. Lo vemos en la, ¿cómo se llama?, la iglesia primitiva. Eran los líderes, los apóstoles, ellos eran los que dirigían la iglesia y dentro de ellos incluso había una forma de liderazgo. El apóstol Pedro no es mencionado como el líder en los tiempos, en el primer tiempo era el apóstol Jacobo, que era el primer líder de la iglesia primitiva. El apóstol Pedro menciona tres: Jacobo, Juan y Pedro, a los tres grandes líderes. Muy bien, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Interesante porque se cree que estaba la acusación también de que el apóstol simplemente servía a los apóstoles, el apóstol Pablo servía a los apóstoles en Jerusalén y que eran ellos los que le daban el mandato. Entonces el apóstol Pablo por eso él dice no de hombres ni por hombres, y más tarde él va a clarificar y cuenta su historia de cómo él recibió el apostolado y que él por años nunca conoció a los otros apóstoles, sino por Jesucristo. Claro, en el camino se encontró con Jesús, tuvo visiones con Cristo, fue el Señor el que lo llamó, le dio el mandato a través de cuando vino el discípulo que le puso sus manos para que fuese sanado, el apóstol Pablo, y se le dio el mandato que él había de ir a los gentiles. Así que Jesús el que le da directamente y luego por a un discípulo que él tenía que ser apóstol y iba a ser enviado. Por visiones lo recibió también. Y dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Así que ahí se encuentra la autoridad del apóstol Pablo. La autoridad del apóstol Pablo. Es interesante que a pesar de la autoridad que tiene el apóstol Pablo y que el apóstol Pablo obra en libertad, la libertad que Dios le ha otorgado para predicar el Evangelio, el apóstol Pablo no obra en forma independiente. Eso lo vemos en el libro de Hechos, cuando estaba la controversia que había entre la circuncisión, la incircuncisión y todo eso. Fueron delegados, el apóstol Pablo vino a Jerusalén y se encontró con los apóstoles y vino el gran congreso de los delegados de todas las iglesias que vinieron a estudiar, a orar y a buscar la voluntad de Dios en cuanto a este asunto. Y el apóstol Pablo se los ve caminando junto con la iglesia. Entonces aquí vemos un balance maravilloso. Dios a nosotros nos da la libertad de actuar de acuerdo al llamado que el Señor nos ha dado, pero no nos llama a ser independientes. Nos llama a obrar en sumisión al resto de la iglesia. Y vemos al apóstol Pablo obrando de esa manera.
Muy bien, entonces, ah, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es interesante que en este versículo él presenta a Jesús siendo resucitado por el Padre de los muertos. En otros versículos se nos presenta a Jesús saliendo de los muertos por su propia virtud, por su propio poder. Entonces hay una unión aquí, no es que la Biblia se contradiga, sino que hay una unión en la que el Padre llama a Cristo de los muertos y por la propia vida que estaba en él, Jesús resucita. Entonces, aquí vemos también esa unión maravillosa de sumisión, en la cual Jesús se somete voluntariamente a la autoridad del Padre. Y él muere cuando el Padre lo llama a morir, resucita cuando el Padre lo llama a ser resucitado. Ah, Muchas veces el pecado a nosotros nos ha hecho independientes. No queremos depender de nadie, queremos tener nuestra forma, nuestra manera de pensar, queremos imponer en los demás nuestra manera de creer y se crean muchos problemas de esa manera. En el cristianismo se crea el cristianismo verdadero, crea en el corazón de aquel que ha sido convertido un espíritu sumiso, un espíritu libre, un espíritu indomitable en cuanto al pecado, pero un espíritu sumiso, un espíritu de entrega, un espíritu de comunión, de unión, de trabajar juntos, de caminar juntos en la vida cristiana. Muy bien, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Así que el apóstol Pablo dice, y todos los hermanos que están conmigo. Eso puede referirse a dos referencias. Uno, que él estaba en ese momento quedándose con un grupo más grande de hermanos de iglesia. ¿Dónde se estaba quedando? No sabemos, no está en Galacia. Está escribiendo a los hermanos de Galacia. Y el apóstol Pablo siempre andaba, el apóstol Pablo no trabajaba solo, siempre tenía un grupo misionero que viajaba con él. Sabemos que estaba Timoteo, que estaba Lucas, Bernabé, y así, Marcos viajó con él. Así el apóstol Pablo tenía un grupo de personas bastante grandes y que muchas veces el apóstol trabajaba para poder sustentar a sus obreros, porque ah, tenía un sentido de responsabilidad bastante grande. A veces, muchas veces, el apóstol Pablo se condolía, hubieron momentos bien difíciles. En otras cartas él muestra de que muchos de ellos lo habían abandonado. Cuando vinieron momentos de crisis, el apóstol Pablo fue impresionado, puesto en prisión. Algunos de ellos lo abandonaron cuando le escribe a Timoteo. Entonces aquí, y todos los hermanos que están conmigo, el apóstol Pablo siempre andaba con un grupo, se refiere a ellos, y también puede que haber estado albergándose con alguna de las iglesias que él estaba visitando en uno de estos viajes misioneros. A las iglesias de Galacia. Iglesias, plural, muestra de que ya habían varias iglesias en la zona de Galacia. Hoy en día toda esa área es una área musulmán, pero nosotros hemos de recordarnos que por más de 600 años toda esa área era una área cristiana, era una zona cristiana, que toda esa área antes de ser musulmán fue cristiana y muy fuerte. Ahí fueron donde se encuentra ¿cómo se llama? La cuna del cristianismo se encuentra allá en el Medio Oriente y en el Asia Menor. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros. Es una de las maneras características del apóstol Pablo cuando introduce su carta, les desea gracia y paz. Así viene al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. El apóstol Pablo ahí les dice, versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así, en la gran mayoría de las cartas del apóstol Pablo, siempre es la bendición que él otorga al comenzar a leer la carta. Cuando ellos comienzan a leer la carta, lo primero que reciben es la bendición de gracia
y paz. Gracia y paz. Él sabe cuán esencial es para los hijos de Dios tener estas dos realidades que tan solo el Evangelio trae. Gracia es, por supuesto, el medio a través del cual Dios nos otorga todas las bendiciones evangélicas y el resultado de ello es la paz de Cristo, el tener paz sobre todas las cosas. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente. Así, si ustedes leen las cartas, se van a dar cuenta que siempre el apóstol Pablo les desea aquellas dos bendiciones, que son las bendiciones esenciales de la vida cristiana. El tener la gracia de Dios. Si no tenemos la gracia, no somos cristianos. Si no tenemos la paz que trae la gracia, nos dice entonces que no hemos experimentado la gracia divina. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí menciona dos personas de la deidad, a Jesucristo y a Dios el Padre. Ya hizo mención de ellos en el versículo 1. Esto no es porque que el apóstol Pablo no crea que existe el Espíritu Santo, simplemente él hace mención de Jesús y el Padre. En otras partes de sus cartas él menciona a las tres personas de la deidad. Por ejemplo, si vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 dice, leemos desde el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Se fijan que ahí menciona la Trinidad? En esos tres versículos, él menciona la Trinidad. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu, perdón, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está el Espíritu Santo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es el Señor Jesús. Y el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios el Padre. Así que ahí está la Trinidad, las tres personas de la deidad. Así que el hecho que el apóstol Pablo en su salutación en el libro de Gálatas no menciona el Espíritu, no quiere decir de que él está negando la existencia del Espíritu. Es simplemente que él ha escogido enviar la salutación por Dios y por Jesús. En el libro de Apocalipsis, la salutación del apóstol Juan viene de las tres personas de la deidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. ¿Se fijan? Las mismas palabras, pero el apóstol Juan. A vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Se fija que la salutación es enviada de Dios el Padre, el Espíritu Santo, simbolizado por los 7 espíritus, y Jesucristo. Las tres personas de la deidad envían la salutación de la carta de Apocalipsis. Así que el apóstol Pablo tan solo mencione a Dios el Padre y a Dios el Hijo, no quiere decir de que en la deidad hay tan solo dos personas, porque dentro del adventismo hay un movimiento antitrinitario y entre ellos hay diversidad de enseñanzas. Una de ellas es que realmente no hay Trinidad, sino que hay dos, Dios el Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza que procede del Padre y del Hijo. Hay otros que enseñan que tan solo Dios el Padre es Dios, que Jesús fue creado por Dios y que le otorga el privilegio de obrar como Dios y que el Espíritu Santo no es una persona. Eso van
por supuesto, en contra de las Sagradas Escrituras, pero ellos usan textos así para hacer la pregunta, ¿por qué es de que el apóstol Pablo tan solo menciona a Dios y a Jesús y no menciona al Espíritu Santo? Pero no es que en otros textos el apóstol menciona al Espíritu Santo. El apóstol Juan menciona al Espíritu Santo, pero ellos no lo mencionan. Ellos mencionan estos textos y ponen duda. Entonces uno tiene que conocer las Sagradas Escrituras para simplemente decirle, hey, pero es que en otras partes de la Biblia, el apóstol, el Señor Jesús, los otros apóstoles mencionan al Espíritu Santo en conexión con la deidad. Muy bien, así que gracia y paz, capítulo 1 de Gálatas, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios desea, queridos hermanos, que nosotros vivamos en gracia y Dios desea que nosotros vivamos en paz. Dios desea que nosotros vivamos en la seguridad de la gracia de Dios. Tú no eres salvo por tus obras, ni tú produces obediencia por tus obras. Tú no puedes crecer por tus obras y por tus esfuerzos. Es la gracia de Dios que provee todo lo necesario para nuestra salvación. Incluso el poder para cooperar con Dios, el deseo para cooperar, amarlo, la fe, el arrepentimiento, todo lo que nosotros experimentamos en la vida cristiana es el don de la gracia de Dios. Y el resultado de aquello es que Dios desea que sus hijos vivan en paz. Que nada robe la paz que nosotros tenemos en el corazón. Nada. Dios desea que siempre tengamos paz. Porque la misma gracia que nos da lo necesario para sostenernos espiritualmente es la gracia que puede sostenerte en el medio de la enfermedad, en el medio de la pobreza, en el medio del abandono, en el medio de una relación difícil. Si tu experiencia con Cristo es real, entonces en todo vas a tener gracia, vas a tener paz. Por eso que el apóstol Pablo le escribe gracia y paz, porque él sabe que las iglesias están pasando por dificultades. Los miembros de estas iglesias están siendo rechazados por sus familias, están siendo desheredados. Muchos de ellos están siendo perseguidos. Si tú lees las cartas del apóstol Pedro a sus iglesias, están siendo perseguidos, están siendo muertos, están sufriendo terriblemente. Para ser cristiano ah, requiere fortaleza en esos días. Y el apóstol Pablo les envía la bendición de gracia y paz. Y en esas dos palabras realmente el apóstol Pablo está incubando todo lo que Dios desea darnos en la vida cristiana. La gracia es el principio, el origen, la paz es el resultado de haber experimentado la gracia de Dios. Muy bien, la palabra dice de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor ahí es la palabra kurios en griego, que es la palabra que puede ser traducida también amo, de nuestro amo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se relaciona con Jesús como un esclavo. En otras palabras, el apóstol Pablo ha aprendido a vivir a no ser regido por su propia voluntad. Él ha entregado su voluntad a Dios, a Jesús, y ahora Jesús no tan solo es su Salvador, sino que Jesús es su Señor, es su amo. Lo que el Señor Jesús dice es absoluto. La palabra de Cristo ha de ser obedecida. La palabra de Jesús no está para ser disputada, para entrar en argumentos teológicos, para ver los significados. No, la palabra de Cristo primordialmente está para ser obedecida. Y hemos de relacionarnos con Jesús como ovejas hacia el pastor. Él es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas, Él es el que manda. Nosotros somos los esclavos, Él es el Señor, Él es el amo. Es por eso que esa palabra Señor lleva mucho peso. Para nosotros no lleva tanto peso porque nosotros no vivimos en un mundo de esclavitud. Pero el contexto en el que el apóstol Pablo está usando esa palabra es un contexto de un mundo de esclavos. La palabra curios era el que compraba el esclavo en el mercado y ese hombre llegaba a ser de él. Era posesión personal. Él podía hacer y deshacer con aquel ser porque él lo había comprado. Era su posesión. Nosotros ya no vivimos en ese contexto, entonces nosotros nos relacionamos con la palabra Señor como en forma distinta. Es un concepto mucho más distante. Pero hemos de comprender que el apóstol Pablo al escribir esto para ellos tiene un significado muy profundo. El Señor Jesús es el curios, Él es el Señor, Él es el amo.
Nosotros somos esclavos. Y es una esclavitud de amor, es una esclavitud feliz, es una esclavitud de libertad, pero es una esclavitud. Porque nosotros no podemos ser salvos sin llegar a ser esclavos de Cristo, porque Él debe gobernar nuestra voluntad. Él debe obrar en nosotros tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su bendita voluntad. Así que ese es el propósito. Por eso en el libro de Apocalipsis llama a los 144.000 los siervos de Cristo. Ellos van, ellos siguen a Cristo donde quiera que va. La palabra siervo suena más suave. En el original se puede traducir siervos o esclavos, esclavos de Cristo. Y el apóstol Pablo en la carta de Romanos se llama Pablo, esclavo de Jesús, siervo de Cristo. Nosotros al traducirlo lo hemos suavizado un poco porque para nosotros la palabra esclavo suena muy duro. Pero es que el apóstol Pablo está usando uno de los símbolos más prevalentes de la cultura de ellos para ilustrar nuestra relación con Jesús. Jesús no es un curios malo, un curios que reina con, con un poder duro. No, él es el curios, el Señor de amor, de ternura. Pero la relación existe, hemos de relacionarnos con lo que Él dice, su palabra, con completa sumisión a lo que Él dice. Hermanos, no hay opción. Cuando el Señor Jesús nos dice algo, ya sea a través de sus profetas, de su palabra, de la hermana de White, su palabra no es opción, no es que el Señor nos dé la libertad para nosotros escoger obedecer o no desobedecer. Si tú te has entregado a Cristo, y Él es tu Salvador y te has puesto bajo su sangre y has obtenido el precio que Él pagó por ti, porque hubo un precio. Jesús te compró en el mercado del pecado para darte libertad. Has llegado a ser su esclavo. Entonces no debiéramos nosotros relacionarnos con su palabra como que es opción. Él es nuestro amo, por lo tanto, por amor hemos de obedecerlo en todo lo que Él dice. Y ahí es donde necesitamos la gracia, porque nosotros tenemos un corazón rebelde. Necesitamos aquella gracia que nos dé el poder para obedecer y vivir una vida de obediencia. La verdadera marca de un verdadero cristiano es que él es obediente a Cristo en todo. ¿Cómo vamos? Bueno, ya es hora de terminar. Dejémoslo ahí, seguimos la próxima semana. ¿Alguna pregunta, hermanos? En el chat hay una pregunta, pastor. Sí, a ver, no la vi. Déjame abrirla. Hay dos. Claro, dicen que aseguran que es una enseñanza católica en cuanto a la Trinidad. Ahora, los católicos también enseñan que Jesús es el Salvador. ¿Quiere decir eso que la doctrina de que Jesús es nuestro Salvador es católica y por lo tanto nosotros no podemos creerla? Los católicos también enseñan que Dios el Padre es Dios. ¿Quiere decir eso que porque los católicos enseñan eso, nosotros no podemos creerla? Lo que nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿se encuentra la enseñanza en la Biblia? Olvídate de que si la Iglesia Católica lo enseña o no. Anda y haz la pregunta. ¿Se encuentra la enseñanza en la Biblia? Encontramos la Trinidad en la Biblia. Encontramos que Dios, el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Lo encontramos? Encontramos en la Biblia la enseñanza que nos diga de que nuestro Dios está conformado por tres personas. Sí, abundantemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en todos lados. Entonces, la palabra Trinidad fue creada no por la Iglesia Católica, fue creada durante una controversia que hubo al principio en el cuarto siglo, la controversia ariana, donde Ario, que era un teólogo, un obispo, que comenzó a enseñar de que Cristo Jesús había sido creado por el Padre. Creó una tremenda controversia y de ahí nació el término Trinidad. La palabra Trinidad es una palabra teológica, no se encuentra en la Biblia, pero es una palabra teológica que simplemente quiere decir tres en uno. Que lo use la Iglesia Católica, que lo usemos nosotros, es una palabra teológica, es como la palabra santificación, es una palabra teológica. Jesús no usó esa palabra, pero el apóstol Pablo la usa. Es una palabra teológica, que en una palabra
se toma un montón de enseñanzas y se unifica en una palabra, se resume en una palabra. Es lo mismo la palabra Trinidad. Simplemente una palabra que quiere decir tres en uno. Y se refiere a la realidad de Dios. Tres personas que conforman un Dios. Entonces, y esa realidad, tú vas, investiga la Biblia por ti mismo, no dejes que los antitrinitarios te engañen, porque ellos usan versículos aquí y allá. Ándate en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y vas a encontrar la Trinidad en todos lados, a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo orando juntos. Entonces, que la Iglesia Católica lo enseñe no tiene punto alguno para negarla ni apoyarla. Hemos de investigar, es Cristo, se encuentra esto en la Biblia. Si la Biblia lo enseña, amén. Es apoyada por el espíritu de profecía. Claro, ahí está. Entonces, tenemos libertad para nosotros escogerla, enseñarla. Hernán, Claro, lo que iba a decir, yo veo en varios grupos, todo lo que se provenga del catolicismo es anticristo. Pero todos se olvidan que los padres de la Reforma fueron todos católicos. Todos. claro, Calvino, Wycliffe, Lutero, todo. Tyndale, todos fueron sacerdotes católicos. claro, Que Dios le dio la luz necesaria para descubrir la verdad. claro, y salir de ahí. Así que, Pero ellos hubieron, ¿cómo se llama? Hubieron doctrinas que, por ejemplo, la doctrina de Jesús como nuestro Salvador, ellos la enseñan, la doctrina de que Dios es el Padre, que ¿sí? ellos la enseñan. Entonces, eso no quiere decir de que nosotros hemos de abandonarlo. Hemos nosotros de investigar y retener lo bueno. Claro. Ah, Aparte y, usan texto de Elena de White para decir que no, que se dicen que se dicen adventistas, no del primer momento, sino de los pioneros, adventistas de los claro, pioneros. Porque claro. Elena de White nunca habló de la Trinidad. Y yo he investigado, y Elena de White habla no de Trinidad, pero sí de deidad, y muy claramente de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, es Pero entonces, claro. y ellos mismos Ella hace agarran, o sea, varias agarran, menciones en sus escritos a a los tres poderes, sí, las tres personas. sí, Y así hace. No, la pregunta que yo les hago, muéstrame un escrito de Elena de White donde ella diga que Jesús no es Dios. claro. Muéstrame No, es que un escrito de Elena de White o de la Biblia donde se diga que el mm, Espíritu Santo no es Dios. agarran párrafos sueltos, sacados Claro. de contexto, totalmente sacados de contexto, y se basa en eso que los pioneros nunca creyeron en la Trinidad, dice. Bueno, mira, Yo busqué y hay un hubieron montón pioneros. La verdad es de que muchos de nuestros pioneros eran unitarios o antitrinitarios, es verdad. pero había de todo William al Smith, principio. Jaime White, hubieron muchos, pero a Sí, medida que fueron descubriendo y Dios reveló a través del Espíritu de Profecía las verdades y se nos guió a la Biblia, cambió la actitud de la iglesia, de nuestros pioneros. claro, Entonces, si somos nosotros adventistas de los pioneros, entonces, bueno, nuestros pioneros hubo un tiempo que fumaban. no Hubo guardaban el un tiempo sábado. que quebraban el sábado, no lo conocían. Hubo un tiempo que nuestros pioneros comían cerdos. Hubo un tiempo que nuestros pioneros, hasta muy avanzados, hasta los 1890, aún comían mariscos. Entonces, ¿de cuáles pioneros? No, mi fe no está basada en los pioneros. Mi fe está basada en la Biblia y en el espíritu de profecía. Lo Claro, que, lo que la Biblia y el espíritu de profecía afirma, yo lo creo. Si los pioneros lo niegan, yo no creo lo que los pioneros niegan, solamente lo que ellos vivieron basado en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Eso es lo que nosotros estamos demandados a hacer. Si no somos católicos, pues tenemos la claro, actitud católica, porque los pioneros lo creen, porque la tradición lo enseña, así lo hago yo. No, no, no. claro. Muy bien, otra pregunta por ahí, hermanos. Pastor Braga, buenas tardes. Quisiera saber en qué se basa. Hay un hermano que es bastante conocido que habla que Dios y Jesús son los únicos y que el Espíritu Santo no. Yo sé, estamos hablando en este momento de que debemos basarnos solamente en lo que dice la Biblia, pero ¿por qué está sucediendo esto en nuestra iglesia? Hay muchas posturas, ¿no? Y que si nosotros, justamente de lo que hablaban, que si nosotros creemos en la Trinidad, estamos adoptando una doctrina católica, pero también Claro. ahora esa doctrina o la posición en que solamente es padre e hijo. Miren, yo he investigado esto bastante.
cuando uno estudia la Iglesia Católica tiene varias posiciones en cuanto a la Trinidad. Y una de ellas es de que Jesús provino del Padre y que él proviene del Padre constantemente. Así que realmente la doctrina que enseña de que Jesús fue generado del Padre no es bíblica, es católica. Pero los hermanos que andan enseñando la falsa en contra de la Trinidad, ellos dicen que nosotros creemos católicos. Sí, Entonces, cuando uno mira las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras, tú te vas a dar cuenta, hermana, de que Jesús enseñó la Trinidad, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo seguidamente se refiere a las tres personas de la deidad. En el Antiguo Testamento encontramos a las tres personas de la deidad. El Antiguo Testamento nos presenta un Dios plural. Hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y así, yo tengo una serie entera, si quieren la pueden ir a ver ahí al canal Fundamento de Nuestra Fe. La tenemos ahí, ¿no, Carolina? En cuanto a la deidad. Am, y hay textos que yo he encontrado. Por ejemplo, encontré en el Antiguo Testamento un texto donde están hay tres Jehovás. Me parece que yo se los he mostrado. Se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 34. Hay tres Jehová, bien clarito. Esto es en el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es fácil probar la Trinidad. Entonces, ¿por qué estos hermanos enseñan? Porque ellos leyeron a algunos de nuestros pioneros que no creían en esto y dijeron, nuestros pioneros tenían la verdad. Y entonces ahora ellos, para probar que nuestros pioneros estaban correctos, ellos ignoran lo que la palabra de Dios dice en los textos más claros y toman los textos que son textos donde no se menciona, donde la verdad, cuando el texto que yo le mencioné ahí, Dios el Padre y Jesucristo, ¿vieron? No se menciona al Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo no debe ser Dios porque no se lo menciona. En el libro de Apocalipsis, cuando se ve al Padre y al Hijo en el trono, ¿vieron? No está el Espíritu Santo, dicen, no, es que el Espíritu Santo no debe ser una persona, no debe ser Dios. Entonces actúan por textos donde el asunto no es claro. Y los textos que son clarísimos, donde el Señor Jesús dice, hemos de bautizarlo en el nombre, uno, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres, un nombre, pero tres personas. Entonces, ese texto es clarísimo. Ellos lo tergiversan, dicen de que ese texto fue añadido a las escrituras sí, después, que no es original. sí, Entonces, lo mismo, tú les presentas a estos hermanos textos de Elena de White clarísimo, las tres personas, los poderes. Varias veces ella menciona ellos, ¿cómo se saquen de eso? No, esos textos no fueron escritos por Elena de White, fueron añadidos más tarde. Nadie puede discutir de esa manera, pues. Si todos los textos que niegan ellos, que niegan su posición, fueron añadidos más tarde, entonces lo que ellos están destruyendo es la autoridad de las Sagradas Escrituras para mantener su posición. Miren, en Éxodo 34, ah, en el Vein- versículo 24 4, o 34. Éxodo 34, versículo 5, vamos a leer. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Entonces aquí hay un Jehová, quiero que nótense que Jehová desciende y se para al lado de él, está al lado de él, y este Jehová proclama el nombre de Jehová. Así que allí que ya vemos que hay dos Jehová. Está el que se pone al lado de él y está el nombre del cual se está proclamando. Miren ahora, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová Dios. Así que miren, es bien interesante. Hay un Jehová que se para al lado de él. Hay otro Jehová que pasa delante de él. Y está el otro Jehová cuyo nombre está siendo proclamado. O sea, aquí hay tres Jehová. El único texto que yo he encontrado en el Antiguo Testamento donde vemos a tres Jehová claritamente.
Entonces, ¿quién es el que se puso al lado de él, que vino a estar con él? El Espíritu Santo, que lo capacitó para recibir la revelación. ¿Quién es el que pasó delante de él? El hermano de White dice que es Jesucristo el que pasó delante de él, porque nadie ha visto a Dios el Padre. A él fue al que se le dio la espalda. ¿De quién es el nombre del cual se está proclamando? Bueno, es Dios el Padre, pues. Se proclama el nombre de Jehová el Padre, Jesús pasa delante de él y el Espíritu Santo está con él, proclamando el nombre de Jehová y capacitándolo para recibir la revelación. Ahí se encuentran los tres Jehová. ¿Y saben cómo yo descubrí este texto? Este es uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento. Yo estaba estudiándolo y el Señor me habló, me dice, ¿cuántos Jehovás ves en este texto? Yo nunca lo había visto. Y me puse a investigar a ver y digo, Señor, veo dos. No, 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 mira bien, me dice. Oh, hay tres, le dije. Bueno, fue tan bonito, porque en Génesis vemos a dos Jehová. En Génesis capítulo 19, cuando viene fuego sobre Sodoma y Gomorra, dice que hay un Jehová que está en la tierra y que hace llover fuego de Jehová en el cielo. Ahí vemos a dos Jehovás. En Génesis capítulo 3, 1, capítulo 3, en el capítulo 11, encontramos a Jehová hablando con otro Jehová. Dice, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí vemos el Espíritu Santo, está en Génesis 1, está el Dios el Padre, y sabemos que la Biblia nos dice que Jesús fue el que creó todas las cosas y que está Jesucristo, están los tres presentes. Así que es fácil. El asunto de la Trinidad es una herejía por falta de conocimiento de las Escrituras y por tergiversar las Escrituras. Hermanos, cuando toman la Biblia, dejen que la Biblia hable por sí misma. No le impongan ustedes lo que ustedes creen o lo que nuestros pioneros enseñaron. Dejen que la Biblia hable. La única que tiene la autoridad de interpretar la Biblia fehacientemente es un profeta. Todo otro ser humano, tarde o temprano, llegan a conclusiones erróneas o inconclusas, porque no tienen toda la luz, no son capaces de verlo todo. Solamente los profetas, guiados por el poder del Espíritu Santo, son capaces de revelar verdad completa. Entonces nosotros hemos de permitir que la Biblia hable por sí misma. Si tú ves en Mateo capítulo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué te está enseñando eso? Que hay un nombre, hay un Dios. Pero en ese Dios hay tres personas. Déjalo, acéptalo. ¿Para qué ponerse a pelear con el texto? Si el texto ya te lo enseñó, ya te lo dijo, está claro. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo, someternos y decir, amén, así es. Sebastián. Apoyando lo que tú dices, está hablando de los tres Jehová y después sigue en el 7 y dice que guarda misericordia. O sea, es singular, pero es plural. Son tres en uno. Claro. Y nuevamente también el versículo 7 dice, Jehová, Jehová, Dios. Tres personas son mencionadas. Jehová, Jehová, Dios. Deuteronomio 6:4 hace lo mismo. Dice, escucha Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero hay tres veces mencionado, y la palabra uno no es una palabra singular en el hebreo, sino que es una palabra plural. Así que el uno, Dios es uno, pero no es uno en singular, es uno en plural. Dios es una pluralidad. ¿Cuántas personas? Tres, claramente. También, Así pastor, que en el bautismo de Jesús, también. hay tres personas, claramente. El Padre habla, Jesucristo es bautizado y el Espíritu Santo desciende de él como paloma. Mira, tú te pones a leer el Antiguo, mira, léete el Nuevo Testamento solamente buscando mención a las tres personas a las tres personas de la deidad y lo vas a encontrar por todos lados en el Nuevo Testamento. Por todos lados están mencionados. Hechos 13:2, pastor. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. O sea que el Espíritu Santo habla y Claro. decide. Y decide, eso muestra que es una persona. Él es una Claro. persona. Claro. Y lo interesante es que los apóstoles, una vez que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles se comunicaban, tenían la misma relación que ellos tenían con Jesús en la tierra, tenían con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo les hablaba, les decía lo que no tenían que hacer, les prohibía dónde ir, los inspiraba, así. Así que el Espíritu Santo ocupa el lugar de Cristo y ellos se relacionan con el Espíritu Santo como se relacionaban físicamente con Jesús antes. Ahora el Espíritu Santo es el que tomó el lugar de Cristo y ellos tienen una relación muy íntima con el Espíritu Santo. Es una persona, para ellos el Espíritu Santo no era una fuerza, un poder, no, era una persona que se comunicaba con ellos. Pastor, Sí, hermano. me quedé ahí con Éxodo 34 y yo no alcanzo a ver tres, realmente alcanzo a ver dos, porque en el 5 lo dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Para mí es el mismo. Descendió y estaba con él, Está ahí con él. proclamando el nombre de Jehová. Ya, pues, están proclamando, Jehová proclama el nombre de Jehová. Ahí está otro, pues. Es distinto porque están Por proclamando el eso, nombre de Jehová. ajá, Y pero en el luego, versículo 5 hay dos. no, Y en en el el 6, versículo en el 5 6, hay dos. pasando Jehová delante de él. Ese es el tercero, pues. Ahí está. Sí, en mi versión no dice tres veces Jehová, Jehová Dios, dice Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, no Claro, dice. porque tradujeron en alguna de las versiones más antiguas de español, traducen la palabra Elohim a fuerte, pero en el original es la palabra Elohim, que es la palabra Dios. Sí, eso sí sabía. Ajá. Entonces ahí, Bien. mira, lo primero que Dios le enseña a Moisés en cuanto a él es que él es un Dios triuno, Jehová, Jehová, Dios. Ujú. Es lo primero que le enseña. La triple repetición de Jehová muestra claramente de que es es un Dios triuno. Jehová, Jehová, Dios. No es necesario repetir tres veces. ¿Por qué lo está repitiendo tres veces? Porque aquí Dios vino expresamente a revelarse ante Moisés. Y la primera revelación es que Él es un Dios triuno. Es lo primero que le muestra a Moisés. Ujú. Bien. Tanto, Entonces el que dice, tanto en la manifestación de Dios, porque Moisés está experimentando la Trinidad. Uno está puesto al lado de él, el otro está caminando delante de él, y los tres, Moisés, Jehová al lado de él y Jehová caminando, están proclamando el nombre de otro Jehová, así que él lo experimenta. Y luego el Jehová que pasa delante de él proclama, y lo primero que dice es que Dios es triuno, Jehová, Jehová, Dios. Y luego le muestra el carácter de Dios. Entonces hay algo en la Trinidad que Satanás sabe que si nosotros entendemos, es esencial para nuestra relación con Él. Y si lo entendemos, entonces Él va a perder su poder sobre nosotros. Hay algo esencial en esa revelación. Por algo Satanás ha puesto tanto esfuerzo a través de las edades para destruir la doctrina de la verdadera deidad de Dios, que son las tres personas en uno. entonces, yo insisto, disculpe que insiste, el que descendió en la nube es el Espíritu Santo, ¿sí? El que desciende y se pone del lado de Él, Es el Espíritu Santo. el Espíritu Santo. El que proclama el nombre, No, el que camina delante de Él, el que pasa delante de Él es Jesús. sí. Y el cuyo nombre está siendo proclamado es Dios el Padre. Bien, bien. No, porque me interesa, porque bueno, uno se encuentra con personas y que es cierto, por ahí está bueno, me gustó. Sí, qué hermosa que es la palabra de Dios. Gracias, Es pastor. linda. Y Dios, mira, la mayoría de nosotros, cuando salen doctrinas nuevas que contradicen lo que nosotros creemos, no hay que inmediatamente correr. Porque cuando se levanta una herejía o una falsa enseñanza, nosotros tendemos a decir, oh, pero yo nunca lo vi de esa manera, y ahora qué es lo que pasa, yo creo, y cómo no tengo cómo sostenerlo. No, hay que tener paciencia, y hay que estudiar, hay que orar mucho, y el Señor va moviendo el rollo y va revelando textos, va revelando profundidad en nuestro entendimiento. Pasó lo mismo cuando vino el asunto del ataque de Desmond Ford a nuestra doctrina del santuario, el juicio investigador y todo ello. Hubieron muchos pastores aquí en Australia, se perdió un tercio de los pastores, abandonaron y apostataron.
Porque claro, al confrontarse no tenían los argumentos necesarios para contrarrestar el ataque de Desmond Ford, porque era una manera nueva, se podría decir, novedosa de ver los textos y interpretarlos. Había estado hasta ese momento en su mente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que permitir tiempo, porque nuestra posición ya está fundamentada en la Biblia y en el espíritu de profecía. Eso debe ser inamovible. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo contrarrestar el nuevo ataque? Permite que el Señor dale tiempo al Señor, y al Señor, si tú sigues estudiando, buscando, y el Señor te va a mostrar, y ahora nuestro entendimiento del juicio investigador del santuario es mucho más profundo de lo que era antes del ataque, porque el Señor reveló, el Señor manifestó, el Señor mostró, pero el Señor toma tiempo, el Señor no corre, nunca corre. Entonces hay que caminar con Él y hay que permitir que Él nos muestre la verdad más profunda y la manera de contrarrestar el error que ha entrado. Nunca hay que correr porque, ya lo ataque, lo mismo con el ataque que vino contra Elena de White al fin de los 70, de que ella había cometido plagio y se la acusó de un montón de cosas y muchos perdieron su fe en Elena de White. Aquí en Australia mucha gente no cree en Elena de White. Pero Pero lo resulta siguen que, haciendo. claro, muchos todavía siguen enseñando eso, pero Sí. resulta que llegó el entendimiento más, no siempre lo habíamos tenido, pero nunca lo habíamos enfatizado, de que, de que ¿cómo se llama? La palabra que ando buscando, que la inspiración no es dictada, sino que no es verbal, sino que es por mente. Y al comprender esa manera de inspiración se solucionó el problema, pero muchos perdieron su fe porque no estuvieron dispuestos a indagar y a tener paciencia. Entonces, nosotros hemos de aprender a tener paciencia con el Señor. El Señor permite error, dice que entra el hermano Guay, permite error que entre a su pueblo de Dios para motivarnos al estudio de la palabra de Dios. Bueno, acá hay líderes que piensan que vamos a pecar hasta último momento, así que también hay que armarse Es para que, contestar. hermana, ese para ustedes, para ustedes, para el mundo hispano, es una herejía nueva. Eso en el mundo Sí, inglés se ha enseñado ya por muchos años. sí, Entonces, lo eso en el sé. mundo inglés es algo que se viene enseñando por En muchos realidad, años. Pero ¿sabe qué? es una herejía, es un error, porque Sí, cuando una uno doctrina lee la Biblia, falsa. el espíritu de profecía es clarísimo en cuanto a vencer el Total, pecado. total. Pero dicen que creen en el espíritu de profecía, pero que no creen eso, una contradicción, porque es como, no sé, de dónde se sustentan entonces. Y la misma Biblia. Pero sí, yo sé que hace mucho que viene, pero ahora se dice, ¿sabe qué? Se tiene el descaro, para mí es descaro. Me cuesta a mí aceptar esto que lo diga un líder. El descaro Es de que, decirlo es abiertamente. Eso me claro, duele. Que porque lo diga un ahora, hermanito de iglesia, pero que lo diga no, un líder. no, hermana Susana, es que ahora Está enseñando en las es universidades. popular enseñarlo. Ujú, Sí, lo sé. Y ahora se están pasando decisiones de que aquellos que enseñen victoria sobre el pecado van a ser sancionados. ujú. Son legalistas. Claro, no, y van Se a los ser considera. sancionados, van a ser Sancionado. sancionados los que enseñen de que hay una generación que va a vencer el pecado y vivir sin pecado, ellos van a ser sancionados. Y es lo que siempre hemos enseñado como pueblo de Dios. Claro. A mí me preocupa porque tiene que ver con la salvación de las personas, y me preocupa. Mi Claro. mayoría de mi familia está afuera, yo digo, ¿qué van a entrar? ¿Qué se les va a enseñar? ¿Se les va a enseñar a que se pierdan? A mí No, pues usted tiene que me enseñarle la amarga, verdad, me pues amarga. hermana. Usted tiene que Sí, ya enseñarle la sé, verdad. pero el problema es que van a entrar y no solo me van a escuchar a mí, ese es el tema. Entonces, es muy delicado el tema. Uno está dando un estudio bíblico, está enseñando algo y resulta que van a entrar y les van a enseñar otra cosa. Sí, Es muy pero difícil. no podemos dejar de predicar el Evangelio y traer, No, traer gente al pueblo de Dios, pero tenemos que preocuparnos de enseñarlos muy bien. sí. Pero aparte es tan sencillo, sino ¿dónde queda el trillado versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo, Claro. todo significa todo, No, incluso no, dejar el pecado. pero es todo, pero no vencer el pecado. Claro, todo menos eso. Claro, Por eso el versículo que dice también que va, si fuera posible, va a engañar a los escogidos. claro.
Y lo está Claro. haciendo, o sea, mucha gente ya está quedando confusa, pero yo creo que es todo por falta de estudio, de conocimiento. Es que Y es lo eso es lo que que le pasó pasa. al pueblo de Israel, pereció por falta de... Al no conocer, es como un ciego que va caminando y llega al pozo y Claro, claro, cae porque no puede ver. claro. Entonces, ese es el problema, que como pueblo no estudiamos por nosotros mismos. ¿Mm? Entonces Exacto. queremos basarnos en lo que el pastor enseña, los líderes enseñan, pero no, si ha llegado un tiempo en el cual nosotros hemos de estudiar por nosotros mismos, es ahora. Y con lupa mirar los cultos también. O Claro, sea, porque hay que estar ahí ay, viendo, a ver, ¿dice lo que la palabra de Dios dice o el pastor está predicando lo que quiso predicar? claro, Y no es bíblico. Y ahí tenemos que darnos cuenta nosotros que estamos escuchando realmente también. claro. Sí. Muy bien, hay otra pregunta. Terminamos con esta. Dice, generalmente quienes enseñan, apoyan estas nuevas enseñanzas sobre la Trinidad pertenecen a ministerios independientes, o es tal vez mi percepción. Sí, tienden a ser mayormente personas, pero hay mucha gente dentro de la iglesia o bastante dentro de la iglesia que también andan corriendo con estas ideas. Así que no es tan solo de los ministerios independientes. Sebastián, última pregunta, hermano. Sí, yo digamos, por la ayuda de Dios también tiendo a dar vuelta, digamos, lo que dice la palabra. Dice la verdad os hará libres y la mentira os hará esclavos. O sea, Mm, en el mal sentido, digamos, de ser esclavos, porque Satanás es una mente superior y el protestantismo fue dividido en más de 47.000 denominaciones. O sea, imagínate, para darle pérdida de crédito al protestantismo, cómo dividió y subdividió con las langostas que menciona el sí, Apocalipsis. Y hizo un trabajo impresionante del lado del mal, en estos últimos 2 siglos sobre todo. Pero yo quería también agregar el tema de la esclavitud que vos mencionaste, Samuel. Digamos, la esclavitud tiene como una connotación dura, pero yo creo que tiene que ver con la devoción a Cristo. Esa me parece que es una amén. palabra muy hermosa Mm, para estar devotos a Cristo y estar en Cristo. Y así, por más que venga la peor tempestad de todas, y la pasó Cristo a una de las peores tempestades, que cuando se levantó, los discípulos le dijeron, pero lo levantaron y dijo Cristo, ¿qué pasa? No, porque estamos sufriendo una tempestad y eso es lo que pasa en la vida. O sea, se viene una gran tribulación y la tempestad va a estar y vamos a tener que confiar en Cristo y tener toda la fe y todo el amor amén. dirigido a Ujú, Él para que cuando pase eso, también está escrito, las malas noticias no me acuerdo bien el término, como dice en la Biblia, pero no nos sorprendan o no nos angustien, no me acuerdo cómo dice, pero estar preparado para todo, porque así como Satanás ha hecho un ejército y no podemos ni mencionar todo lo que ha hecho, porque no duerme y la maldad no duerme, también si sabemos que hay de un lado todo lo malo, sabemos que lo bueno lo supera ampliamente y que tenemos que estar tranquilos porque Dios nos va a salvar y está escrito en muchos pasajes de la Biblia, en muchas promesas de que por Él vamos a ser salvos. Así que amén. va a haber Gracias, hermano. dificultades y va a haber gente perdida, pero también va a haber mucha gente que se salva. Amén. Muy bien, oremos y terminamos. Padre maravilloso, gracias por la carta que nos has otorgado a través de Gálatas. Pensar, Señor, que esta carta fue escrita por el puño de Pablo. Gracias, Señor, por los consejos que contiene, por las correcciones, Señor. Queremos pedir, Padre, de que lo que aprendamos a través de ella, tú nos des el poder para ponerlo en práctica y vivir en obediencia a ti, que tú seas nuestro Señor, nuestro amo, y que tengamos una devoción absoluta a Jesús, que lo amemos con toda nuestra alma, Señor. Y que tú, Señor, nos enseñes a ser obedientes en todo, Padre, desde lo más pequeñito a lo más grande, que sea nuestro deleite obedecer a Jesús y complacerlo, hacerte feliz a ti, nuestro Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a estudiarla, amar el espíritu de profecía, estudiarlos personalmente, Señor, y que tú, Señor, ilumines nuestro camino para no ser engañados, Señor, para no ser atrapados por las falsas enseñanzas que Satanás está introduciendo en la iglesia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo para todos. Pastor, Chao, pastor. Chao. Chao, chao. todos. Hasta la próxima. Muy Cuídense. lindo. Nos vemos la próxima semana.